pasar ahora mismo al bloque de derecha, antes luego abrir un poco el melón de la política internacional y la posición de España, porque sabemos que muchos latinoamericanos nos están siguiendo y es porque han jugado un papel fundamental también en estas elecciones, sobre todo en lo que vamos a analizar ahora mismo, en el bloque de la derecha. Hemos hablado mucho de Pedro Sánchez. Claro, a mí también me gustaría poner encima de la mesa Feijóo. Feijóo es un candidato que tiene más experiencia política que Pedro Sánchez, tiene una trayectoria muchísimo más larga. Pero claro, también hay que analizarlo, hay que poner en valor sus cualidades y claro, en esta campaña, que recordemos que es la primera campaña a elecciones generales que él va a pelear, él no ha perdido ninguna elecciones en Galicia, no ha perdido, cosa que Pedro Sánchez sí que ha perdido, conoce lo que es la derrota, pero Feijóo no conoce la derrota. Estamos viendo cómo sus varones territoriales, ¿no? Feijóo, están impulsándose. Realmente han conseguido muy buenos resultados, excepto en Castilla-La Mancha, pero que ha estado muy cerca, ¿no? Ha estado apenas 600 votos. Isabel, ¿qué tenemos que esperar de Feijóo? Más que sus virtudes, dime sus defectos. Bueno, yo creo que Feijóo pierde una cosa muy importante con la disolución de las cámaras y es que no va a tener tanta visibilidad institucional para seguir construyendo esa figura y ese papel presidenciable. ¿Que la va a poder conseguir de otras maneras? Sí, pero yo creo que eso también es un oxígeno que se le quita a Feijóo en este caso al convocar las elecciones generales, porque no tienes ya enfrentamientos cara a cara Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo. También hay una cosa importante de cara a este mes y medio intenso que se viene y es que tienen que ser muy minuciosos en los discursos que vaya haciendo, en los últimos discursos que vaya haciendo Feijóo, porque lo que hemos visto en muchas veces, en muchas ocasiones, son errores de novato a la hora de hacer algún discurso o alguna referencia yéndose a Bruselas y demás y que la gente no lo entiende, ¿no? Y de hecho yo creo que se ha visto en estas elecciones municipales con los datos de Vox, que ha subido y que de hecho va a haber en muchos municipios que el PP y que el Partido Popular dependa de Vox para gobernar. Y eso también es importante. El pico más grande que tiene Vox sociológicamente hablando, si vemos las encuestas y las desgranamos, es un 10%. Ese es el pico sociológico que tiene Vox en general. ¿Lo superará o no lo superará? Esa es la pregunta, ¿no? Y ahí el papel que tiene el Partido Popular es demostrar que esa concentración de voto que ha intentado conseguir en estas últimas elecciones es la solución, sobre todo, para seguir con esa narrativa de sacar a Sánchez de la Moncloa. Porque esto también es importante. Una desventaja que tiene Pedro Sánchez a favor de Alberto Núñez Feijóo es que cuando desgranamos las encuestas, sobre todo las cualitativas de los focus group, vemos cómo el votante de Ciudadanos, el Partido Popular y de Vox, aun teniendo diferencias, cuando entra la pregunta sobre Pedro Sánchez, las tres fuerzas se unen en uno. Y esa es la ventaja que tiene que coger el Partido Popular como partido institucional y de gobierno. Uno, ya que va a llevar todo el voto de Ciudadanos, lo hemos visto prácticamente ahora en estas elecciones. Ahora hay que ver cómo rasca el voto de Vox, pero también sin pecar de irse a ese discurso tan radical. A ver, Isabel ha apuntado que con la disolución de las Cortes Generales, ahora mismo Feijóo no tiene oportunidad, ¿no?, de dar una imagen presidencial. Pero por lo que hemos visto de los últimos debates, ¿no?, Pedro Sánchez le ha tomado la medida a Feijóo. O sea, son dos perfiles totalmente opuestos. Pedro Sánchez es un perfil muchísimo más de ir al cuerpo a cuerpo. Lo vimos con las campañas con Rajoy y los últimos debates que tuvo en su momento. Y claro, vemos que Feijóo no es un candidato que esté acostumbrado a entrar en el cuerpo a cuerpo. ¿Tú crees que Feijóo ahora va a tener, va a tener mucho más margen de maniobra ahora que no va a tener un cara a cara con Pedro Sánchez hasta el debate? Bueno, a ver, hay que entender que Feijóo era un líder que no pretendía seguir una senda de crecimiento, en mi opinión, de aquí a noviembre. O sea, es un candidato que ha sido designado como tal precisamente por su perfil bajo, o su perfil más moderado, más tranquilo, que es capaz de, pues de alguna forma, canalizar ese ruido, pero sin hacerlo suyo. Entonces, no hacía falta que tú fuese capaz de superar esos cuerpos a cuerpos. Nadie iba a decidir
se apoyaba o no apoyaba a Feijóo en función de la caña que le diera Sánchez, porque para eso ya está Vox. O sea, él simplemente tenía que canalizar ese ruido sin hacerlo suyo. Y como candidato lo estaba haciendo estupendamente. Ahora, en este mes que queda, pues seguirá en esa línea, seguirá haciéndose eco de la calle sin hacer ese eco suyo. Suena un poco, quizás un poco complicado de entender, pero creo que se me entiende. Mantener un perfil bajo. Sí, sigue siendo un perfil alto, un perfil de gobierno, un perfil de Estado. No se encierra en esos cuerpos a cuerpos tan terribles, ni baja tan abajo, quizá como lo hacen algunos candidatos de Vox. Y es que precisamente esa es su fuerza. Y no es la primera vez que vemos en el Partido Popular un perfil bajo. Quizás un poco la esencia del Partido Popular. Carlos, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, pero ¿crees que Feijóo a partir de ahora va a ser más gallego de lo que es? O sea, me refiero... Rajoy. Hay otra teoría ahí, ¿no? Exacto. ¿Va a ser más Rajoy? ¿Va a intentar parecerse a Rajoy? Pues mira, yo creo que sí. Y yo creo que sí por lo siguiente. El PSOE se está desangrando en este momento y se está desangrando a su izquierda y a su derecha. Entonces, con un lenguaje y una comunicación muy transversal, muy simple y muy lineal, lo que te hace es que desafección de un centro izquierda que podría votar en Castilla-La Mancha perfectamente Emiliano García Paje, pueda votar al Partido Popular. Que se te desangra el PP con unos pocos escaños con Vox, no importa si van a coaligar, van a hacer coalición. Esto es un poco al estilo Juanma Moreno, ¿no? Por así decirlo. 40 años del Partido Socialista en Andalucía. Hace pacto con Ciudadanos, un partido no consolidado, no institucionalizado. En pleno auge de Ciudadanos. Ocurren shocks externos e internos que lo van desangrando paulatinamente a Ciudadanos. Y el grande se come al pequeño. Juanma Moreno saca el peor resultado de la historia del Partido Popular en Andalucía, ¿no? Y sin embargo, hoy tiene mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque manteniendo a Vox fuera, se ha comido a Ciudadanos, que era su partido pequeño. Y ahora vamos al mismo escenario. Ahora queda en la derecha dos partidos. ¿Qué diría yo en este caso? ¿Cómo lo vería? Pues mira, que el Partido Popular haga coalición con Vox en todas las comunidades autónomas. Y si es en el gobierno de España, también. Tener a un Vox en la oposición, desgastando a un partido de centro-derecha, es muy negativo. Dale una cartera, dale responsabilidad y verás que en poco tiempo, si no se ha consolidado e institucionalizado, puede morir. Ocurre lo mismo en Castilla-La Mancha. El primer presidente que pacta con Podemos para echar a María Dolores de Cospedal es Paje. O sea, Paje fue el primer presidente que pactó con un partido, en este caso, a la izquierda del Partido Socialista. Curioso. Y a las siguientes comicios Paje saca mayoría absoluta. Se comió a Podemos. Pues así, trasladándolo a todo nivel nacional. Yo cuando muchas veces oigo decir, no, con Vox, no, mételo en el gobierno a Vox, mételo en el gobierno. Si teniendo un perfil moderado tú que te van a dar la mayor legitimidad para gobernar en 4 o 8 años, ese partido te los desgastas y vuelve un bipartidismo de estabilidad. ¿No crees que le va a pasar factura, ¿no? Si forman gobierno antes de las elecciones en estos diferentes... Bueno, ¿no? Sinceramente en la Comunidad Valenciana. No, que es lo que la gente en ámbito general ha votado. No le va a pasar factura, al contrario. Mira, de hecho, he oído unas declaraciones que decían, le preguntaron a Feijóo, Feijóo, es que justamente cuando empiece la campaña van a estar haciendo coaliciones para formar gobierno en comunidades autónomas. Y la respuesta de Feijóo ha sido, ya, bueno, Feijóo no, creo que ha sido el de gabinete, bueno, un miembro del Partido Popular. ¿Vale? Feijóo no ha sido. Y ha dicho, ya, efectivamente, va a estar el PP haciendo coaliciones y Partido Socialista también, en Navarra, con Bildu. ¿Vale? Entonces, al final, a ver cómo manejan la comunicación ambos, porque el que te chapote, pues se va a desplazar ya no en ámbito autonómico Madrid, sino al ámbito nacional. Yo creo que la comunicación ahí está servida dentro del PSOE que se Además, porque el gobierno tiende a desgastar siempre a los partidos que agrupan a votantes un poquito más extremos, porque suelen ser bastante más ambiciosos en sus proclamas, suelen ser más exigentes. Entonces, cuando acaba ese gobierno, cuando se hace balance, se dice, no ha sido suficiente. Sin embargo, el votante más moderado, bueno, pues está ahí. De hecho, es lo que vemos que ha sucedido en parte con el PSOE y con Podemos, ¿no? El votante de Podemos está
Bueno, sí, se han hecho cosas, pero no suficientes. La ley de la vivienda ha sido insuficiente. Muchas de los avances sociales de los que se está hablando carecen de contenido. En fin, es un votante que en gobierno se desencanta de su partido extremo. ¿Sabes cómo crees que está planteando? O sea, ¿cómo Feijóo a partir de ahora estamos hablando de que los pactos no van a pasarle mucha factura de cara a las generales? Pues claro, el mismo efecto que tú ponías, Navarra va a ser clave y vamos a ver constantemente Bildu para desgastar al Partido Socialista y hacer cortina de humo de lo que ocurra. Claro, vamos a analizar ahora mismo los varones, porque ahora mismo tiene muchísimo más poder territorial el PP. ¿Crees que los diferentes varones que hay ahora mismo en el PP, empezando por Ayuso, van a influir en la agenda de Feijóo? Claramente. ¿Para bien? Van a marcarle, ¿O para mal? esperemos que para bien, ¿no? Para lo que le vale al Partido Popular y lo que le interesa. Hay que tener cuidado con cómo se usa cada varón o baronesa en cada sitio, porque Isabel Díaz Ayuso te funciona en Madrid, pero fuera de Madrid tampoco mucho más. Porque hay un discurso muy de Madrid es España, España es Madrid, que evidentemente fuera de la comunidad no gusta nada. De ahí que yo creo que sí que Feijóo se va a juntar con perfiles más moderados de varones. Juanma Moreno, López Miras, más estos perfiles que sí que aportan a ese perfil de moderado y de institucional que están funcionando en el Partido Popular y que lo hemos visto. ¿Tú crees, Pablo, que ahora mismo con la entrada de nuevos varones, sobre todo el de la Comunidad Valenciana, porque realmente sí que ha sido un revulsivo, además la campaña que hizo ha sido bastante interesante y que muchos se tendrían que aplicar en este mapa político? ¿Tú crees ahora mismo que Vox tiene la misma fuerza que antes, o sea, a la hora de encarar estas elecciones, con un PP fuerte que ha conseguido una de sus objetivos, ¿no? Que era el de aglutinar todo el voto posible en la derecha, conseguir mayorías absolutas, conseguir una victoria holgada, que fuerte pactar con Vox, pero bueno, que Vox tampoco exija mucho? ¿Tú crees que ahora mismo que Vox, facilitando gobiernos, tendrá mayor crecimiento en las generales? A ver, decirte, Daniel, el gran beneficiado de estas elecciones, el titular se lo lleva el Partido Popular de Feijóo y Ayuso, evidentemente, ¿vale? Pero es cierto que Vox, su expectativa para estas elecciones era ser el partido con mayor crecimiento respecto a 2019 y ha pasado del 3,56% de los votos a algo más del 7%. Para entendernos un poquito, este crecimiento supone un salto de 529 concejales a más de 1.747 diputados autonómicos a 119. Es decir, yo creo que Vox es otro de los grandes nombres propios de estas elecciones. Me gustaba mucho el ejemplo que ponía la compañera de cuando un partido de estos, que son más de oposición, entra al gobierno, porque era el ejemplo que yo os ponía justo antes con Pablo Iglesias de vicepresidente, ¿no? Evidentemente estos partidos para la crítica son los primeros y para movilizar, pero luego en la faceta de gestión, que es lo que tú valoras cuando vas al gobierno, demuestran que son más débiles, ¿no? Entonces yo creo que Vox es otro de los grandes beneficiados y sí que hablabais de la comunicación del Partido Popular, pero también le está pasando a Vox. Yo creo, fíjate, yo me apunto aquí 3 palabras diferentes, cada uno hemos dado distintas palabras, pero el concepto es el mismo. El discurso de Feijóo ahora mismo, lo poquito que ha podido salir públicamente, está siendo más abierto y más ambiguo, más amable. Claro, él no tiene la presión de ganar las elecciones, la presión la tienen los de los resultados de domingo negativos. Entonces, creo que Vox está siguiendo la misma estrategia. Fíjate que Vox a nivel comunicativo es más fuerte. Pues hablaban el otro día, es el inicio de la reconquista, ¿no? Que es algo que tiene hasta, hace gracia, no es ninguna reconquista, es que ha cambiado el Partido Popular, un poco el mapa lo ha teñido de azul respecto a las anteriores elecciones. Ahora, creo que Vox está siguiendo la misma estrategia. Ahora todos son amables, son ambiguos y, oye, de cara a los pactos tú no vas a perjudicarte diciendo un discurso duro. El discurso duro, como bien sabéis, es antes de las elecciones. De hecho, le va muchísimo el tono, pegan gritos. Ahora, ¿a qué va? Si es que la presión la tiene el PSOE, Daniel. El PSOE, ¿no? Por supuesto que sí. Y para finalizar este bloque, dime en una frase tus expectativas para la derecha. ¿Crees que tienen posibilidades de llegar a la mayoría absoluta? Porque recordemos que el PP y Vox parece ser que son los únicos socios que tienen en el arco parlamentario. Si no llegan a la mayoría absoluta, parece que no va a haber coalición ni tampoco va a haber gobierno. Tú realmente estás en esa tesitura, ¿no? Que van a conseguir la mayoría absoluta. Pues, Daniel, tú sabes que esto va un poco por tendencias. En política va por tendencias. La tendencia ahora es el crecimiento de la derecha. Y acabo de sacar los datos de Vox, que han sido muy buenos.
y el Partido Popular también. Entonces, si los dos se unen, yo te decía antes que no va a haber bloqueo. ¿Por qué? Porque creo que no va a haber bloqueo porque va a ganar la derecha las elecciones. Es el escenario que yo planteo, que luego hay bloqueo y suma la izquierda con todos los partidos que no, que bueno, con todos sumará. Pero yo creo que la derecha lo tiene bastante cara y el factor presión, si es que tú sales muy relajado y cuando alguien sale así, se nota y la gente lo percibe que no hay esa necesidad de agitar y de ser revulsivo. ¿Tú también estás en esa misma tesitura? ¿Cuál es la clave? Sí, y Dani, permíteme que le quiero contestar a la compañera, Por favor. ¿vale? Por el tema de Vox. Es decir, Vox tiene un problema que no tiene el Partido Popular y ahí sí le doy yo la mano en ello. Vox es un partido que en este momento está siendo o ha sido, y ya se va adaptando, incapaz de entender el sistema de las comunidades autónomas españolas, la complejidad que tienen las comunidades autónomas. Es decir, tú ahora mismo, si presentas, voy a hacer una hipótesis, ¿no? Porque no tengo obviamente los estudios, pero si presentaras a Isabel Díaz Ayuso en Andalucía o en Extremadura, seguramente no sacaría mayoría absoluta, necesitaría pactos y acuerdos, porque obviamente el perfil de Isabel Díaz Ayuso se entiende mejor en Madrid que en Andalucía, aunque sea el mismo partido. Tú date cuenta que el Partido Popular está formado por 4 familias ideológicas: centro reformista, liberal, conservadora y demócrata cristiana. Aunque hayamos tenido una fuga y 2 escenarios con Ciudadanos y Vox, eso se va aglutinando paulatinamente. Por tanto, ese problema el Partido Popular ya lo vuelve a unir, como ocurrió en los años 90 con Manuel Fraga, dejando de heredero a José María Aznar. Y aquí exactamente ocurre lo mismo. Tenemos a un partido más polarizado y más populista en este caso, que no entiende una complejidad, que sí entiende ese sistema de autonomías y que cada comunidad autónoma tiene que hacer una comunicación determinada y una gestión determinada y no como el total de España, porque España obviamente es compleja, le guste o no le guste. Y este populismo obviamente, pues aunque sea una polarización completamente en el espectro contrario, pero me recuerda un poco a lo de López Obrador, ¿no? En México. El tema de reconquistas, de tal, igual. Pues exactamente igual. Utilizan en el mismo escenario una comunicación obviamente adaptada a cada territorio, pero si tú la analizas, son primas hermanas. Totalmente. Anabel, según lo que, en línea con lo que comentaba Carlos, claro, aquí también tenemos que partir de la idea de que el PP, cuando rinde mejor, es cuando empieza a oler poder. Y cuando empieza a ganar comunidades autónomas, alcaldías, plazas simbólicas, como Valencia, como Sevilla. Claro, ¿tú crees que el PP ya tiene tomada la medida a Vox? Lo hemos visto que Ayuso sí que lo ha conseguido Juanma Moreno también. Sí, además es que, por darte el titular, porque Sí, creo sí, que sí, claro. lo va a resumir perfectamente, no tenemos una bola de cristal, somos politólogos, no adivinos. La derecha tiene una cosa que no tiene la izquierda y que todavía la izquierda no está sabiendo construir, que es un enemigo común. A ese enemigo común, que será el sanchismo o todos los que quieren destruir España, o llamémoslo lo que sea, tenemos 2 patas, una pata que tiende al enfrentamiento cara a cara, y una pata que se muestra como partido de gobierno. Una necesita a la otra, y esa una que necesita a la otra se la puede acabar comiendo esa otra. Es decir, un Partido Popular en el poder es capaz de demostrar que no necesita. Sí, no necesita. Porque al fin y al cabo, cuando tienes tu único objetivo es acabar con ese enemigo en común, una vez acabas con ese enemigo en común, quizá tu existencia deja de tener sentido. Isabel, en línea con lo que decía Anabel, ¿realmente tú crees, porque ahora mismo lo que estamos viendo es un PP que pasa al ataque, ¿no? Lo hemos visto con las diferentes victorias durante esta campaña, centrándolo todo en temas nacionales, haciendo que los varones territoriales del PSOE no se pudieran pronunciar sobre temas autonómicos. Y si lo han hecho, no lo han conseguido transmitir, porque uno de los líderes más importantes que tenía el PSOE, que es Ximo Puig, que ha valorado positivamente por todos los valencianos, la mayoría de ellos, no ha conseguido sus objetivos. Y realmente es un feudo que tradicionalmente, si cae, el gobierno nacional también cambia de color, que cambia al lado del Partido Popular en este caso. Pero claro, vivimos una política que está muy saturada, que seguramente que a partir de ahora veamos niveles de polarización de los últimos años. Claro, ¿hasta qué punto el PP puede pisar tanto el acelerador y que, claro, no se salga de la carretera?
Yo creo que tiene margen, bastante. O Hay más sea, margen, ¿no?, de crecimiento. hay más margen de crecimiento y también lo comentaban antes, ¿no? Fijón, el Partido Popular no tiene nada que perder a día de hoy y la presión, las expectativas, Núñez Feijóo las ha superado con creces, ha cumplido su papel con la campaña que ha hecho y es el Partido Socialista quien tiene que ponerse las pilas, ¿no? Y aquí están las cosas, es que las cuentas son estas y se me ha ido lo que iba a decir. Repite la pregunta. Lo que te quería decir es, claro, el PP a nivel nacional estamos viendo cómo está marcando los temas muy, muy nacionales, pero claro, aquí cuando tú marcas temas nacionales poniendo encima de la mesa que esto es un plebiscito contra el presidente, que ojo, que también lo ha comprado Sánchez, que Sánchez ha caído en ese error que también cayó durante las autonómicas, hacer La primera vuelta y la segunda. primera vuelta y la segunda vuelta, claro, porque Sánchez parece ser que también se suma a esa tendencia que ha propuesto, ha comprado el marco de la derecha. ¿Cuáles son las campañas con las que el Partido Socialista ha ganado mayorías absolutas? El tipo de campañas, el color de las campañas, con esa ilusión y esas emociones. Y Anabel tenía razón, el Partido Socialista ahora no tiene ese enemigo común que aglutina a la izquierda, pero la derecha sí. Y no es porque lo digamos nosotros, lo dicen todas las encuestas. Las tres derechas se unen, o ahora dos en este caso, contra Pedro Sánchez, para echar a Sánchez de la Moncloa. ¿Qué tiene que hacer el Partido Socialista? Hacer esas campañas memorables, de ilusión, de cambio, y que son las que hacen ganar. No te digo que se vaya a conseguir una mayoría absoluta, no, pero sí para gobernar. Isabel habla de ilusión, Pablo. Claro, no es un marco que estamos viendo ahora mismo a la izquierda, porque ahora mismo lo que vemos es un Pedro Sánchez que quiere guerra. Bueno, menos. O sea, yo creo que haber convocado las elecciones ahora da oxígeno a todos aquellos municipios donde se ha perdido el gobierno socialista para que digan, bueno, para que no le hagan esa rendición de cuentas sangrienta a Pedro Sánchez ahora y entonces no tengan ese tiempo y el tiempo que lo dediquen ahora es para hacer campaña a nivel general. Por eso yo creo que también eso es positivo y la gente, yo creo que de hecho la anécdota más graciosa del lunes cuando se anuncia eso es la de Ángels Barceló, que yo creo que la hemos visto todos en las redes sociales y un poco eso ha sido yo creo que la reacción del votante de izquierdas, ¿no? Al principio, ¿qué? ¿Otra vez elecciones? Luego te paras y dices, ah, a lo mejor y luego ya, qué genio. Claro, la gente yo creo que en un principio ha habido ese shock y ese efecto que evidentemente se buscaba desde Moncloa y desde Ferraz. Y es lo que te decía, aunque tengamos esos datos de 2011 con Zapatero, la batalla en la izquierda todavía se puede dar. Claro, 2011 era un contexto totalmente distinto, crisis económica, que en realidad fueron las únicas elecciones en este país que se votaron en clave económica. Pero claro, vemos un partido socialista que tradicionalmente ha hecho campañas que ilusionan y la única forma de gobernar, o sea, la izquierda lo único que ha podido hacer es gobernar a través de campañas que ilusionen. Claro, Pablo, Pedro Sánchez propone guerra. Lo propuso ayer, ¿no? ¿Tú crees que realmente Pedro Sánchez, con este presidencialismo, puede hacer frente a una derecha que está esperando a asaltar la Moncloa? A ver, Daniel, tú dices que Pedro Sánchez está buscando como guerra, ¿no? Lo dices así. Si la compañera hablaba de una campaña de la izquierda más volcada en la ilusión, el Partido Popular lo que tiene que hacer es no entrar en ninguna guerra. Hemos hablado de que tiene un discurso más light, incluso con Vox, y Vox también ha bajado el nivel. Claro, cambiarlo, tú no entras en esa guerra. ¿Por qué? Porque tú no tienes esa presión. Y sobre todo, si yo le llevara la campaña del Partido Popular, si me llama Carlos algún día, le diría: valora tu campaña en el ámbito económico. Ha salido varias veces en esta mesa la palabra gestión. Económico, económico, económico. Que ellos salen de las emociones, ellos son los que tienen que revertir en un tiempo récord que es imposible aglutinar a toda esa izquierda y ganar unas elecciones que es una utopía y sería una política de pactos muy agresiva. Tú valora tu gestión en el ámbito económico y no entres en ninguna guerra. Si es que la guerra aquí es de Sánchez, que es el que ve que se le va el gobierno en cuestión de meses. Los temas nacionales del Partido Popular, Daniel, quería decirte que yo creo que el PP ha ido más allá de las elecciones municipales y autonómicas. Ha valorado su estrategia en las elecciones de gobierno. Por eso trata quizás tantos temas nacionales, porque ya iba 2 vueltas por delante respecto al PSOE. Y bueno, decía la compañera, bromeaba con ahora trabajar en verano, ¿no? Que es una faena. Digo, yo estoy encantado, así no desconectamos nunca. ¿Qué vas a hacer en verano? ¿Estar en la piscina o en la playa? No, estás analizando las elecciones, que es mucho más divertido, seguro, Dani. A salir a votar desde casa que por correo, bueno, no te digo nada. Fíjate, yo hay una cosa que, como hemos dicho antes, si a Pedro Sánchez no le está
no le está funcionando el discurso de gestión al Partido Popular tampoco, porque de hecho los datos económicos son buenos. El IPC de mayo es un 3,2 y la inflación subyacente está por debajo. Entonces tampoco, y eso se ha visto, el discurso y la estrategia que también funciona a día de hoy al Partido Popular es remover ese sentimiento de rechazo a Pedro Sánchez con la España que está o no está destruyendo el Partido Socialista con ETA. Pero es que esa campaña trace Vox. Es que esa campaña trace Vox. Pero es la campaña que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Claro, pero y tú los datos que me das de económicos están perfectos, pero yo voy al supermercado y está todo carísimo. Y eso es lo que la gente ve. Entonces, claro. Aquí me voy a poner el otro gorro, ¿vale? El gorro de la sociología. No es lo mismo que los datos macro te den la razón, que digan que la económica ha sido buena, como que la sensación social sea esa. sí, Y la sensación social es de empeoramiento de la calidad de vida. Entonces, en este marco de empeoramiento de la calidad de vida, tú no puedes, o sea, va a ser complicado para Pedro Sánchez darle la vuelta y decir, no, la gestión económica ha sido buena. Y ahí Feijóo tiene una oportunidad y lo sabe, porque para la crispación ya tiene Vox. O sea, vosotros ponéis en valor que también se tiene que hablar de temas de gestión, temas de gestión económica y también, bueno, intentar encontrar un equilibrio. Entonces, pues sí que estamos acercándonos a un contexto de 2011. Pero es verdad, ¿no, Carlos, que el gobierno ha intentado la gestión, ha intentado sacar decretos sociales, pero que no han tenido muchísimo... O sea, la gente realmente ahora mismo no ve estos valores tangibles. Claro que no lo ve, porque obviamente lo que tú no puedes hacer es que la inflación suba como ha subido, o sea, gracias por romperme las piernas y regalarme la muleta, ¿no? En este caso, pues eso es lo que la gente está percibiendo. Puede ser que la compañera obviamente tenga razón de que los datos van paulatinamente mejorando en algunos aspectos, otros podríamos analizarlos de otra manera, pero la percepción que el ciudadano de a pie tiene es que antes la media docena de huevos me costaba 1 euro con algo y ahora 3 euros con algo. Y por mucho que tú me des un cheque para ayudarme, yo no quiero cheques. Yo lo que quiero es trabajar, o yo lo que quiero es que no me cueste lo que me cuesta, porque es que al final sigo siendo igual de pobre. Igual, si tú ahora mismo me subes el alquiler o me subes la luz, me subes el agua, pero me das un cheque de 3 veces menos, pues yo para qué quiero el cheque. Oye, gracias, que por lo menos con ese cheque pues puedo secarme las lágrimas, pero no me va a servir para llegar a final de mes. Entonces, como la gente lo está percibiendo de esa manera, pues obviamente tiene un desgaste muy fuerte a la hora de vender eso. Y el Partido Popular al final, en este caso Feijóo, pues bueno, pues tiene, digamos, otra perspectiva después de 4 mayorías absolutas y una gestión de legitimidad durante esos años, que obviamente lo suben dentro del podio. Creo que la estrategia de moderación, hablando con gestión y hablando con cómo ha ido cuando ha estado el Partido Popular en el gobierno y cómo salimos ahora con Pedro Sánchez, creo que va a ser clave. Cómo cogió España, cómo me entrega España. En deuda, igual, ¿no? Es que Mariano Rajoy 110%, ya, y ahora 170, 100 tal. O sea, lo de la deuda, igual. La gente lo que quiere es política tangible, no políticas intangibles. Esto me recuerda al municipalismo, ¿no? Como cuando hace mucho un alcalde, pero lo único que ha hecho, aunque ha sido mejorar la calidad de vida de la gente, ha sido poner tuberías donde no se ve. Entonces aquí la gente no compra la tubería que no se ve. Aquí la gente lo que compra son los parques, ¿vale? Aquello que toca, aquello que ve. Entonces, pues ahí va a tener un problema Pedro Sánchez, vamos, sin ninguna duda. Y creo que el tema de gestión y el tema centralidad que está llevando Alberto Núñez Feijóo va a ser bueno. Y además está contagiando en muchas comunidades autónomas, porque Carlos Manzón en Valencia o María José en el ayuntamiento son perfiles muy moderados dentro de lo que cabe. O sea, tú analizas las campañas que han hecho y han sido muy moderadas a lo Juanma Moreno, igual que Chimo. De hecho, tú analizas y Chimo, obviamente, ha crecido 4 escaños. O sea, que es que Chimo ha crecido. Paje ha crecido el número de votos respecto a las anteriores. ¿El problema cuál es? El tema de fragmentación, el tema de la división, el tema de los partidos. Y eso es algo a lo que tienen que apelar y les queda muy poquito. Y que ahí tenemos que tener mucho que ver, porque al no llegar al mínimo umbral, el nuevo reparto proporcional de escaños cambia mucho. Si Podemos llega a entrar, hubiera habido otros colores en el mapa seguramente. Pues mira, yo te voy a hacer un pequeño apunte, porque creo que Isa va por ahí y creo que es una de las claves que creo que pueden hacer que Pedro Sánchez siga la Moncloa. Y es saber explicar
quién te ha roto las piernas y quién te ha dado la muleta. Porque aquí estamos hablando, sí, es que, ¿cómo puedes hablar de que el gobierno de Pedro Sánchez ha hecho todo esto cuando luego vas al supermercado y los huevos te cuestan más caros? Claro, pero si Pedro Sánchez es capaz de explicar de dónde viene esa inflación, qué parte de esa inflación es responsabilidad del gobierno de España y qué parte es, sin embargo, fruto de un contexto internacional súper convulso, aquí puede perfectamente ya colgarse la medallita, no de no te he roto las piernas, pero sí te he dado la muleta. Y aquí viene la principal clave que creo que tiene la izquierda como, o sea, como tarea pendiente, y es saber explicar que su enemigo, a lo mejor para la derecha es el sanchismo, que la izquierda sea capaz de explicar y se atreva a explicar que su enemigo es el liberalismo. Porque ya el fascismo no nos da miedo. Saber explicar que, imagínate si te llegan a romper las piernas y nadie te acerca una muleta. ¿Qué habría pasado si en el gobierno de España, durante la pandemia, no hubiera estado el Partido Socialista? ¿Qué habría pasado si en esta etapa de inflación no se hubiera dado esos cheques? Si Pedro Sánchez es capaz de llevar ese discurso a la sociedad de estamos mal, pero podríamos estar peor, aunque sea un discurso negativo, que ya sabemos que en comunicación política los discursos negativos no gustan, si Pedro Sánchez es capaz de transmitir eso, de las piernas te las han roto, pero yo te doy una muleta, Pedro Sánchez renueva la Moncloa. ¿Crees que vendiendo la gestión del pasado, él puede ganar unas elecciones a futuro? Sí. Eso es lo que quieres decir. Sí. Vale. Con los sentimientos. Con los sentimientos. Nos han roto las piernas como país, pero aquí estamos. ¿Y quién ha roto las piernas a los ciudadanos? El contexto internacional. Es verdad que Pedro Sánchez pasa de una pandemia, ¿no? Bueno, aparte de la historia del Pedro Sánchez, que seguro que en algún momento se tendrá que escribir un libro porque es un manual, ya lo puso, ¿no? Es el manual de resistencia. Claro, Pero esa es la esencia del discurso, o sea, pero sobre todo un discurso en la izquierda, ya sea el PSOE o la izquierda de la izquierda, sumar con esta plataforma, que al final vivimos en un mundo donde nos vemos, donde los individuos nos vemos abocados a una hiperproductividad constante, no descansamos, solo trabajamos, llego a fin de mes a justo, o si llego da gracias o porque me ha ido a mi madre, mi abuela y tal, ayúdame. Dame ese soplo de aire fresco que yo necesito para seguir creyendo y seguir soñando que la España que estamos construyendo después de una pandemia, un volcán y tal, ese sueño se puede seguir construyendo y consolidando con el Partido Socialista o con una revalidación de la coalición progresista. Pablo, es verdad que en política tú siempre tienes que tener un enemigo, pero claro, a ese enemigo tú lo tienes que estudiar, ¿no? Pasa lo mismo en cualquier deporte. Tienes que estudiar a tu rival, tienes que mirarle por dónde atacarle, dónde te tienes que defender, evaluar tus propios defectos. ¿Tú ahora mismo ves a Feijóo con una capacidad para derrotar a Pedro Sánchez en estas próximas elecciones o no? Claro, es que tú me estás preguntando la clave de las elecciones generales, que es mayoría absoluta sin pactos o con Vox, imagino, ¿no? Es la pregunta del millón, yo creo, Daniel. ¿Pero tú crees ahora mismo En que... cuanto a liderazgo, es posible, pero tengo dudas. Quizás va a necesitar de otra fuerza política que creo que es posible Vox. Yo te hablaba del modelo Castilla y León. Creo que es el escenario que vamos a ver en este verano. Y bueno, decirte, tengo aquí como estamos de titulares y de discursos, una de las frases que retumbaba estos días en el Partido Popular: hemos enterrado al sanchismo. Hablas tú de conocer al rival, pero si del rival tú dices que lo hemos enterrado de cara a 2 meses a unas elecciones, creo que está todo dicho prácticamente, ¿no? ¿Tú crees que Feijóo ya le ha tomado la medida a Pedro Sánchez? Creo que no es el liderazgo más destacado que hay en la política española, que está muy apasionante por los liderazgos que hay. Fíjate, con gente como Ayuso, Santiago Abascal, Pedro Sánchez justo ahora ya no, pero hasta hace unos meses, unos años. No es el liderazgo más fuerte que hay, pero sí es un liderazgo que con ese perfil bajo que hablabas tú antes, oye, pues ha ido haciendo su camino y ahora más perfil bajo todavía porque tienes todo a favor. Un poco como Rajoy, ¿no? Como Mariano Rajoy. Sí, bueno, un recuerdo Rajoy tremendo, Daniel. Siempre dicen que las copias en política no suelen funcionar, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver lo que hace. Lo que pasa es que Rajoy para nosotros era divertísimo, una marca registrada, porque claro, con la cantidad de frases que nos dejaba, que nos encantaba. En ese sentido, Feijóo no es tan torpe a nivel comunicativo, ¿no? Pero Rajoy no lo pasamos muy bien, era bastante más divertido, eso está claro. A mí me gustaría abrir ahora mismo el melón de España en su posición internacional. Pero claro, esto lo quiero ligar con vosotros como jóvenes que sois, como que queréis ahora, que seguramente yo creo que todos nosotros vamos a ir a votar a las próximas elecciones. Claro, yo le quería preguntar a Isabel, directamente a ella,
Es verdad que España es un país diverso y cada vez es un país muchísimo más diverso, plural, donde conviven diferentes nacionalidades. Y un elector muy fundamental que ha influido en estas elecciones ha sido el votante latinoamericano. A mí me gustaría, desde tu experiencia política, desde tu análisis, el votante de origen latinoamericano, ¿cuál es el partido refugio que tienen en la política española? Hemos visto que el Partido Popular ha hecho una campaña muy importante para atraer el voto latinoamericano, ha llenado plazas, de hecho, ha hecho mítines, pero claro, en la izquierda no se ha visto lo mismo. ¿Cuál es la razón? Hay muchas razones, pero primero el dato. En España hay 4,5 millones de extranjeros regularizados, de los cuales en las municipales han votado menos de, bueno, han votado no, tienen derecho al voto menos de medio millón de ellos. ¿Qué sucede? Es verdad que los extranjeros, sobre todo los latinos, cuando inmigran a España, tienen dos perfiles. Pueden hacer ese voto dual en su país cuando hay elecciones presidenciales y votar allí a la izquierda, pero aquí no lo hacen. O al contrario, votan en su país a la derecha y aquí votan a la izquierda. Aquí yo creo que el problema sobre todo es que para el Partido Socialista, ¿no? Que el Partido Popular ha sabido capitalizar muy bien, sobre todo a nivel mediático, con la esfera internacional, con el tema de Venezuela sobre todo, y eso hace que arrastre y capte mucho voto como partido refugio de esa libertad, esos principios de libertad que vende el Partido Popular, frente al Partido Socialista, que aun estando bastante presente en el tejido asociativo, con grupos vulnerables, como son las personas migrantes por la sociología que hay en el país, no llegan. No llegan, sobre todo teniendo en cuenta que el relato de gobierno y el relato del Partido Socialista es sencillo, ¿no? Porque es el partido que ha hecho mayores leyes y regulaciones de las personas migrantes, con Zapatero, con tal, etcétera, y que ese discurso no sirve. Si tú tienes a una gente que se va de su país porque no le gusta la política o las condiciones económicas con esa izquierda socialista latinoamericana, viene aquí y cuando ve que el partido de coalición es Unidas Podemos, o Podemos en este caso, con esos vínculos que tiene con esa izquierda socialista latinoamericana, evidentemente no le gusta y siente un rechazo, que no es lo mismo, y nosotros siempre desde la izquierda o quien sea se intenta explicar, pero es una cosa irracional. Yo si me voy de Perú a España me he ido porque no quiero que Pedro Castillo gobierne o que yo esté viviendo ahí con un gobierno de Pedro Castillo o con Nicolás Maduro y entonces me vengo a España. Y si veo que esos partidos, aunque el Partido Socialista no tenga esa seña de identidad con quien tú estés haciendo gobiernos y políticas con gente que tiene esas conexiones directas, evidentemente no voy a votar. Pero también es un éxito de integración, ¿no? En la política española que un partido, por ejemplo en este caso el Partido Popular, haya conseguido captar ese votante latinoamericano, porque claro, por relaciones históricas y por la inmigración que tenemos ahora mismo en España, pues es un votante al que hay que apelar. Y luego es que seguramente se van a sumar otras comunidades, ¿no? Que van creciendo, que ya son residentes aquí, que tienen nacionalidad, que tienen hijos, que tienen familia. Desde tu perspectiva y desde tu experiencia política, ¿por qué el Partido Popular ha tenido tanto éxito con los latinoamericanos? Yo creo que sobre todo por carácter histórico. Carácter histórico. Por carácter histórico, entre otras muchas cuestiones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho la compañera. Es decir, al final, una familia huye de países latinoamericanos, Venezuela, Honduras, Perú, Bolivia, y vienen aquí a España, obviamente, en busca de una nueva oportunidad. Cuando aquí ven con otro tipo de gobierno más centrado las cosas que se han ido construyendo desde la transición, que ojo, antes de la transición, la dictadura, éramos los españoles los que éramos los de acogida en Latinoamérica, pues ven que algo falla en sus países. Por lo tanto, el Partido Popular, aparte de, obviamente, algo sentimental, algo tradicional, un carácter histórico, pues lo que sí hemos visto, y sobre todo en estas elecciones, ha sido cómo ha abrazado más aún a Latinoamérica. Ya no con un carácter vinculante como cuando estaba tan fuerte Podemos.
¿no? Que estábamos todo el rato hablando de Nicolás Maduro, Hugo Chávez Frías, de la miseria, reportajes, si os acordáis en Antena 3 cuando salía lo de, no me acuerdo cómo se llama el programa, bueno, había Tierra Hostil, ¿no? En Tierra Hostil, por ejemplo, pues obviamente todo ello que se sienten vinculados con, pues cuando vienen aquí lo ven totalmente diferente y capitaneado también por el Partido Popular, pues se siente más hermano, por así decirlo. Es un Partido Popular, pero de Madrid, entiendo, ¿no? ¿O es el Partido Popular Nacional que lleva? Creo que es el Partido Popular Nacional. ¿no? Creo que es, aunque sea más fuerte el Madrid, obviamente, porque al final quien mueve ficha es Génova 13, y como es Génova 13, te puedes ir a Andalucía y ver los latinos que hay en Andalucía, o te puedes ir a Valencia y puedes ver también los latinos que hay en Valencia. Lo que pasa es que al final a Génova 13, que está en Madrid, se le oye más. Y entonces a la comunidad, claro, entonces a la comunidad se le oye más, pero al final el Partido Popular jamás se le ha visto, o yo por lo menos no lo he percibido, despreciar ni mucho menos a ningún latino ni a ningún extranjero. A ver, si vemos que la derecha lo tiene muy claro en torno a las ideas políticas que defiende, no lo vemos en el Partido Socialista, y es curioso, ¿no? Un partido social que realmente está comprometido con los derechos humanos, con las libertades. ¿Por qué es una tarea pendiente de la izquierda? ¿Por qué? ¿Por qué la izquierda no toma esa iniciativa que toma el Partido Popular? Te contesto ahora. Vale. Le voy a hacer un apunte. Es en este momento, esto que habéis hablado de que el Partido Popular ahora mismo es un partido de refugio para este perfil de votante extranjero que llega a España, que siente cierto rechazo tal, es un espacio que además Ciudadanos acaba de dejar súper vacío. Porque Ciudadanos era un partido liberal que hacía muchísima crítica a los supuestos vínculos de Podemos con estos partidos antiinmigrantes. O sea, estamos hablando de que este partido, además, que era un partido de refugio, de libertad y demás, encarnaba también la moderación, ¿no? Que quizá era a la que vienen en búsqueda cuando llegan de alguna forma a España y asumen el contexto europeo, ¿no? Y que Vox, sin embargo, no es capaz de recoger. Entonces creo que ese es un espacio que Ciudadanos ha dejado vacío y que el Partido Popular está recogiendo. Pablo, ¿cuál es el éxito ahora mismo? Porque es cierto que comentaban que el Partido Popular, pues vale, ha sabido aprovechar su oportunidad, porque realmente esto va de votos, ¿no? Si un partido no apela a ese electorado, pues deja un margen de crecimiento para, en este caso, el Partido Popular. ¿Tú crees que es este valor, ¿no?, sentimental, histórico, que atrae a estos colectivos? ¿O realmente crees que es una cuestión económica o una cuestión de rechazo porque el partido de gobierno tiene vínculos o supuestos vínculos con estos países latinoamericanos que realmente han provocado fugas de estos países? ¿Tú realmente crees que es un error estratégico del gobierno? A ver, yo creo que tú me has preguntado ahora si es una cuestión económica. Exacto. Yo te diría que es una materia en la que yo no controlo, pero es una cuestión sociológica. Aparte de histórica, que lo decía Carlos, es sociológica. Yo te puedo decir como idea muy, yo creo que muy de base, es que el perfil de inmigrante aquí cuando llega tratará de adaptarse a las élites, en el buen sentido lo digo. Tú vas a un país y tratas de adaptarse a las élites. Está claro que hay una parte de rechazo a la izquierda de sus países, que aquí se ha visto reflejada con partidos como Podemos, que lo habéis comentado también, pero tú cuando vas a un país te tratas de adaptar al sistema, te institucionalizas también como persona, que es un poco una comparación así un poco diferente, y tú te tratas de adaptar, que en el momento las élites es el Partido Socialista, pues entiendo que tirarás por ahí. Quizá hay una parte económica también que yo no te sé valorar. Y luego no te lo puedo argumentar con datos, pero es una sensación. Este trabajo del Partido Popular con ese público más sudamericano, yo creo que es una estrategia que no es de ahora, lleva de hace años y es un trabajo que tú tienes que ir haciendo años. Pues yo me acuerdo de imágenes de mítines del Partido Popular en el que te enfocaban quizás a pues, gente con banderas de Ecuador, con banderas de otros países, y es una estrategia que no es de un día para otro, tú tienes que trabajarlo con los años, ¿no?, para que surta efecto. Y por resumir lo que he comentado, es una cuestión sociológica, aparte histórica, y tú vas a un país, te tratas de adaptar a las élites, ¿no? El himno del PP latino. Claro, que era como un merengue, ¿no? O algo así. Sí. Bueno, pues ahora mismo, pues para finalizar y porque también estamos de analistas, de comentaristas,
pero vamos a mojarnos. Isabel, voy a empezar por ti. ¿Ves a la izquierda sumando o ves a la derecha con mayoría absoluta? ¿Cuál es tu pronóstico? Es Puede que, cambiar, pero bueno. a ver, es que nos quedan 54 días y en 54 días puede suceder de todo. A día de hoy, con los datos que tenemos, la lista más votada sería el Partido Popular, pero hay opciones de un gobierno progresista. ¿Tú, Pablo? En 54 días no va a pasar absolutamente nada diferente. Opino totalmente distinto a la compañera. Modelo Castilla y León. Yo creo que lo he dejado hoy bastante claro. Modelo Castilla y León. Y, hombre, mayoría absoluta, gobernar en solitario es difícil, sobre todo por, si tú ves las tendencias hacia atrás, no se gobierna en solitario, ¿no? Teníamos ahí una mayoría absoluta de Mariano Rajoy, en esa época en la que adelantó elecciones José Luis Rodríguez Zapatero. Pero bueno, yo veo el modelo Castilla y León, Daniel. Sí. ¿Carlos? Desafección, desgaste, mal control y obviamente percepción de la ciudadanía de que España no va por buen camino. Cambia la tendencia y por tanto estoy con Pablo. Yo veo un gobierno Partido Popular, Vox, total, sin descartar nunca la inteligencia de Sánchez o del que está con Sánchez atrás. Porque obviamente, como he dicho antes, voto dual, abstención diferencial son muy importantes. Gente que vota en locales y autonómicas a un partido regionalista, luego, de izquierdas en este caso, luego puede darle la confianza a Pedro Sánchez de ver un vuelco. Está la cosa muy ajustada. ¿Cambio de ciclo? 54 días, todo puede pasar, pero el Partido Socialista lo tiene muy difícil. Y las opciones a su izquierda todavía más, porque tienen 54 días para explicar algo que en los años de gobierno no han hecho, que es la razón de su existencia. Pues nada, pues para finalizar, me gustaría agradecer a todos vosotros de la asistencia, sobre todo a la gente que está conectada desde fuera, que seguro son muchísimos, y al centro sobre todo, y la verdad es que aquí se ve que hay talento, que los jóvenes ojalá estuvieran asesorando ahora mismo a los partidos políticos, porque realmente necesitan también apelar a este electorado que cada vez es más huérfano. Vemos que hay talento emergente y nada, siempre es muy gratificante escuchar el análisis por parte de gente joven con experiencia que ha participado en política, que sigue participando, que conoce en profundidad lo que es España y también, sobre todo, que quiere construir una España en la que ellos crean, e independientemente de la ideología. Creo que todos nosotros estamos aquí pues para poner nuestro granito de arena. Así que muchísimas gracias, Pablo. Gracias a ti, Daniel. Muchísimas gracias, Isabel. Carlos, muchas gracias. Gracias. Y Ana, muchísimas gracias. Y si tenéis cualquier otra pregunta, pues a vuestra disposición. No, yo ya estoy. Muy bien.